ya me aprobaron el curso. Hay otros que no, por ahí estaba viendo que hay dos Qué oso. personas que se están, sí, las notas se las voy a pasar, ya las tengo en el cuadro, pero se las voy a pasar cuando evalúe a la gente que está pendiente todavía. El siguiente miércoles, después de clases, me quedo evaluando de forma oral a quienes necesitan extemporánea. Eh, yo sé, patojos y patojas, de que hay cierto tipo de cuestiones que en determinado punto, pues, eh, impiden que uno desarrolle de una manera de vida. Nuevamente me disculpo por el día de ayer, pero créanme, lo miren, patojos, el que a mí me pongan un examen o para evaluar el día martes me complica mucho la situación porque sí tengo a veces que me apoya, pero ayer no pude encontrar para que me hiciera favor de acompañarlos a ustedes en la evaluación. Entonces, a mí me tocó que, a mí me tocó que hacer todo, pues estar acá con ustedes, o sea, primero es con ustedes. El problema de mi maestría, patojos, es que siempre nos dan indicaciones, al menos en el segundo de los cursos, siempre nos dan las indicaciones al final, y es un problema porque yo me voy enterando a veces que hay examen eh, hasta que ya nos toca evaluar, y efectivamente yo tengo evaluación el siguiente martes. O sea, yo me someto a examen el siguiente martes, y es oral, y esas indicaciones fueron las que nos dieron cuando ya, pues, yo me disculpé y me retiré de ahí con ustedes. Yo estuve al tanto, traté de estar al tanto acá, pero bueno, hice lo que pude, de veras, créanme, lo que a veces es un poquito difícil, pero mi obligación para con ustedes y mi compromiso para con ustedes siempre va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, les digo, patojos, en el cuadro de notas hay unas dos o tres por ahí personas que intentaron ingresar a ver el examen, porque eso es lo que hacen. La verdad es que eh, eh, pensarán tal vez de que yo no me doy cuenta, pues, pero intentaron entrar a ver el examen. Ya lo han hecho en otras oportunidades y yo lo que he hecho es anular el examen. Intentaron entrar a ver y lo voy a publicar, ¿verdad? Para que ustedes vean. Son personas que ingresan con un correo al azar. Lamentablemente, pues nuestra plataforma tiene algunas deficiencias que hay que corregir aún, pero intentan ingresar con un correo al azar, ven todo el examen y yo me doy cuenta que entran solo para ver el examen porque entregan a los 4 o 5 minutos la evaluación y obtienen punteos de 12, 8 puntos. Claro que lo voy a publicar para que ustedes lo vean. Miren, patojos, ustedes han sido un grupo muy ordenado, muy bueno, patojos y patojas. Eh, no todos los grupos que a veces a uno le toca son así, ¿verdad? Pero yo con ustedes tengo una muy buena experiencia. En esta ocasión no voy a anular la prueba, porque como les digo, se los voy a publicar para que ustedes vean. Ahí están las notas. Una aparece de primero, la otra aparece hasta de último, y por en medio hay una cuestión en donde solo pusieron los correos. Lo voy a publicar para que ustedes lo vean. No voy a anular la prueba, ¿verdad? Por el hecho de que he tenido, como les digo, una grata experiencia con ustedes y en términos generales ustedes son muy participativos. Siento que sería demasiado severo e injusto hacerlo para aquellas personas que efectivamente vienen a clases, se esfuerzan, hacen un esfuerzo para todos, porque yo sé que hacen un esfuerzo. Entonces siento que sería sumamente injusto. Lo que sí voy a hacer y se los advierto porque entre ustedes tienen personas que hacen eso, ¿verdad? Y yo tengo que ver de qué manera ejerzo más control, es que para el examen final ustedes van a tener más variantes, no va a ser una sola la que yo voy a pasar. Entonces, el que estudia, estudia, el que sabe, sabe, y esa es la forma en la que yo me he evitado este tipo de inconvenientes. Quien quiera entrar a ver el examen, que lo entre a ver, va a ser una variante entre varias, y nadie sabe o no se sabe cómo es que yo las asigno, porque yo uso mecanismos distintos para asignarlas. No es con mala fe hacia ustedes, ya vieron de que mis exámenes no son complicados, da cuenta mi buen proceder el hecho de que pues ahorita
ya hay algunos de ustedes que, como les digo, ya me aprobaron el curso. Pues, o sea, yo no hago ustedes se han dado cuenta aquí que yo inclusive sin tener que hacerlo, porque hasta fuera de plazo, he evaluado de extemporáneo, no me gusta proceder de una manera injusta, pero hay cuestiones que tampoco se deben de hacer. Y en el grupo, aquí yo creí que no los tenían porque en el primer parcial no se había dado esta situación, se dio ahorita, se dio ahorita. Entonces yo pensé de que esas personas que están acá, ¿verdad? Que ahí sí que quien se sienta aludido es porque es quien realiza ese tipo de acciones, malamente para ellos, porque al final de cuentas son personas que nunca van a salir de donde están, ¿verdad? Porque algún día van a tener que irse a sentar enfrente de 6 examinadores y no van a tener cómo responder. El perjuicio de todas maneras se lo causa quien procede de esa manera. Quien estudia patojos, quien se esfuerza desde aquí, seguro ustedes, los que hacen eso, los que proceden, los que obran de esa manera, los que son responsables, van a obtener su recompensa y se lo sé decir yo, patojos, que yo pedía jalón para venir a estudiar desde Chiquimulía acá a la capital y me iba jalón de regreso también para mi casa. Estudiaba 3 días a la semana cuando todo era presencial, cuando nada de esto se daba. Entonces, se los digo yo que entiendo el esfuerzo que cada uno de ustedes realiza, ¿verdad? Para poder estar acá presente, estudiar, librar toda esa carga académica que ustedes tienen, porque este no es el único curso que ustedes reciben, tienen 5 más. Pero derivado de esta situación, de cómo se está dando esta modalidad virtual, papá, hay poco y nada que se pueda hacer para controlar. Lo que sí me ha funcionado muy bien es eso. Y aproximadamente van a ser unas 8 o 9 variantes de exámenes. Así es que, pues, quien tenga el hábito de hacer ese tipo de cuestiones, jóvenes, eh, le deseo buena suerte para el final y buena suerte para su vida. Ojalá y esto, o sea, el superar una clase de esa manera, le traiga provecho ya cuando él llegue a ser profesional, si es que lo llega a ser. Los demás jóvenes, yo los insto, yo los felicito, estoy satisfecho con los resultados que hubieron ahorita, porque como les repito, hay una media como de 24 o de 24 a 26 puntos, esa es la media. Entonces estamos dentro del promedio bueno, Patojo. La mayor parte de ustedes, considerando de que solo una tercera parte del salón viene a recibir clases, ¿va? En la mayor parte del caso, con respecto a la mayor parte de estudiantes, al menos esa tercera parte que yo estoy seguro que acude a recibir el curso, salió bien. Y yo les digo, yo estoy satisfecho, los felicito y los insto a que sigamos así. Vamos por la etapa final de este curso. Ligia, adelante, por favor. Muy buena tarde, licenciado. Disculpe la molestia. Fíjese que yo sí tuve problemas el día de ayer porque se me había ido el examen, lo volví a pasar, se recuerda que le había comentado. Pero yo Ujú. solo quería saber si logró enviarse mi examen o no sé si usted me da la oportunidad, disculpe, de podérmelo hacer nuevamente. No sé, usted considerará. Eh, pues mire, Ligia, la realidad es que no, eh, o sea, voy a hacer una excepción en este caso con usted, porque yo no me puedo poner aquí a darle nota a cada uno de ustedes o revisar en el cuadro si yo recibí algo o no. Ustedes sabrán si al final de cuentas les salió el mensaje de confirmación como yo se los había indicado. ¿Cuál es su número de carnet? 2018, Ajá. 02, 111. 02. No tengo nada. 02 111. No tengo nada, Ligia. No tengo ningún examen. Entonces, Bueno, la gracias. excepción sería en que se evalúe conmigo el día miércoles después de clase. Yo la voy a evaluar, ¿no? Mil gracias, licenciado. Dios me lo bendiga. Va, no tenga pena, Ligia. Bueno, entonces miren, pues, patojos, vamos a dar inicio a la recta final
de este curso porque si no estoy mal, en el horario de evaluaciones, parece que esta clase está programada para ser desarrollada la prueba final el 18 de noviembre, si no estoy mal. ¿Va? Entonces, el 18 de noviembre, nosotros iríamos terminando con esto, de la prueba final, pero solo permítanme, vamos a ver, Es el 25, licenciado. El perdón, 25 está el calendario, Link. va, vamos a ver. No, no tengo en el calendario aquí para todos. Entonces estamos para el 25 de noviembre. Va, patojos, ¿cuándo empiezan ustedes las evaluaciones? ¿Qué día 17. empieza? 17 de noviembre. Eso quiere decir de que nosotros básicamente tenemos tenemos 3 semanas y media, digamos. Sí, no, 4 semanas tenemos, patojos. Porque si empiezan el 17 de noviembre, el 14 y el 16 de noviembre nosotros podemos recibir clases todavía. ¿Y por qué les voy a dar hasta el último día, jóvenes? Porque la verdad es que es mucho el contenido en este curso y es necesario que ustedes absorban lo más que puedan. Entonces, vamos entrando a la recta final de este curso y ahorita o el día de hoy, me voy a tomar unos minutitos únicamente para vamos a ver. Sí. Miren pues, patojos. Este es el formulario de Google de la evaluación. Yo recibí 240 exámenes. Recibí 240 exámenes, 240 personas se evaluaron conmigo. Ahora bien, yo siempre, después de los exámenes, o al menos en este precisamente, yo me refiero con ustedes, o trato yo con ustedes de dirimir cualquier falencia respecto a estas interrogantes que fue en donde más fallo hubo. ¿Va? Es en donde menos respuestas acertadas hubieron. Preguntas en las que se suele fallar con frecuencia. ¿Por qué lo hago ahorita en este segundo parcial, patojos? Es por una razón. El tema relacionado a las medidas sustitutivas, la prisión preventiva, la declaración del sindicato, los actos conclusivos, el plazo de investigación, todo eso ustedes, miren, básico, fundamental, fundamental. Entonces, sí necesito yo de que ese tipo de cuestiones ustedes las tengan sumamente claras. Por ejemplo, miren pues, patojos, esta pregunta, la primera en donde hubo eh, 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 ustedes verán de que hubieron 116 respuestas correctas de 240, ¿verdad? Correctas. Y si ustedes ven en la gráfica o en los datos analizados o arrojados por el formulario, perdón, esta de 118 es 118 respuestas correctas. Las que tienen 119 en adelante ya no son reflejadas acá, ¿verdad? Es donde ustedes hay más asertividad, pero estas, digamos, es donde menos respuestas correctas hubieron. De los 240, no quiere decir que todo la tengan mal. ¿Por qué me refiero yo a esto? Como les digo, es porque la mayor parte del salón tuvo algún tipo de confusión con estas respuestas. La primera, en donde tenemos 118 respuestas correctas, pero tenemos, por ejemplo, 122 respuestas malas. Decisión emitida por el juez contralor que tiene como uno de sus efectos sujetar al sindicado las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven. ¿Por qué la respuesta correcta es auto de procesamiento? Porque ustedes, si se ubican en el artículo 322 del Código Procesal Penal, vemos cuáles son los efectos del auto de procesamiento. Entonces, el numeral 3 del 322 dice, en primer lugar, son efectos del auto de procesamiento. Sujetarlo asimismo a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive el embargo precautorio de bienes. Entonces,
Artículo 322, a ustedes les da la respuesta del por qué era auto de procesamiento la opción que ustedes debían de elegir, ¿no? No estaba en el 320, pero si ustedes le dieron lectura al 340, ¿no? Que de hecho tendrían que haber tenido presentes del artículo 1 al 345, si no estoy mal, creo que yo les había dicho. O sea, ¿sí? 345, el Código Procesal Penal, está dentro de lo que se debía de haber estudiado. ¿Cuál es la segunda en donde menos asertividad hubo? Esta, la número 9. Regla procesal de análisis imperativo por parte del juzgador para determinar la procedencia del otorgamiento de una o varias de las medidas sustitutivas señaladas por el Código Procesal Penal. ¿Cuáles son las reglas que debe de analizar el juzgador para determinar si efectivamente a la persona que ha sido ligada a proceso se le puede beneficiar con el otorgamiento de una medida sustitutiva? Son dos y una exención. No. Si queremos, lo podemos tomar como una regla procesal. ¿Qué es la exención, patojos? O sea, es determinar si el delito no está exento de la aplicación de medida sustitutiva. Porque el 264 dice de que hay prohibición para el otorgamiento de determinadas, de medidas sustitutivas para determinados delitos. Eso lo vamos a ver a continuación, porque fue donde más me fallaron. Ahí fue donde más me fallaron. Pero, refiriéndonos, como les digo, si quieren ver, yo se recuerdan que en clase yo les dije, patojos, un juez para otorgar medida sustitutiva, él tiene que analizar 3 presupuestos o 3 cuestiones. Uno, que el delito no esté exento, porque si no está exento, puede aplicar la medida sustitutiva, en primer lugar, si no está exento. Si está exento, es decir, si está fuera de el beneficio de la aplicación de medida sustitutiva porque está dentro del catálogo indicado en el 264, entonces ahí no puede otorgar medida sustitutiva. Entonces, que el delito no esté exento de la aplicación de medida sustitutiva. Y luego tiene que analizar si hay peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, ¿qué regla procesal? ¿Qué regla procesal debe analizar el juez para determinar la procedencia del otorgamiento de medida sustitutiva en el caso que sea aplicable? Si existe, ¿debía analizar la presentación espontánea del sindicado? No. ¿Ninguna es aplicable? Tampoco. Una de las reglas que se debe analizar, y me estoy refiriendo a una, por eso les digo regla procesal, no reglas procesales. Entonces, me estoy refiriendo a una. Y la única que, pues, podríamos haber observado acá, si le dimos lectura a nuestro código, es la contenida en el artículo 263 del Código Procesal Penal, que habla de la obstaculización a la averiguación de la verdad. Esa es la segunda pregunta. Si van teniendo dudas, jóvenes, por favor me hablan de una vez, porque yo quiero que esto, necesito, mejor dicho, de que estas cosas les quede claro. Luego, vamos para abajo, patojos, porque ese número que está en rojo refleja las respuestas buenas, ¿verdad? Pero mientras menos respuestas, quiere decir de que hubo más fallo. Entonces, vamos con esta otra pregunta, la número 20. ¿Puede ampliarse o prorrogarse los plazos máximos de investigación señalados en el artículo 324 bis del Código Procesal Penal, independientemente que la persona se encuentre o no en libertad? Y la respuesta era sí o no. La mayor parte, si ustedes ven, 128 respuestas fueron dadas a que sí se pueden ampliar los plazos. Y es por esos estudiantes que yo les estoy haciendo las aclaraciones del caso acá. Va. Entonces, miren pues, jóvenes.
Vamos a empezar por el principio, integrando notas. Denme chance. Solo les voy a, porque yo no les dije esto de esa forma. Aquí está. Miren pues. Si ustedes se ubican en el artículo 151 del Código Procesal Penal, les habla del vencimiento de los plazos, ¿va? Entonces, miren pues, la ley o el Código Procesal Penal dice, los plazos fijados son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo lo dispuesto por la ley del organismo judicial. En el caso de autorizar una actuación de urgencia, que eso no lo vamos a hablar ahorita. Entonces, miren pues para todos. ¿Qué quiere decir fundamentalmente la ley acá? Que al vencimiento de determinado plazo, la facultad las facultades que se les confiere a los sujetos procesales caducan. Es decir, cuando un plazo vence, cuando el plazo de investigación vence, caduca la facultad del Ministerio Público de investigar, ¿va? Entonces, eh, eh, la parte más importante de acá es que el artículo dice que los plazos son improrrogables. Y al MP, en la audiencia de declaración de sindicado, se le dio un plazo para investigar. Que aunque si bien sea cierto, la persona quedó libre y el plazo puede haberse conferido hasta por 6 meses, pero no se le dio por 6 meses, sino que se le dio 3 meses al MP para que realizara la investigación. Podría ampliarse, va para todos, porque hay un margen todavía para ampliarlo, hasta de 6 meses. Pero ¿por qué es que eso no debe de hacerse? Yo no les expliqué esto así como se los estoy indicando acá, porque esta es una parte, un ejercicio que ustedes también tienen que hacer. Tienen que aprender a utilizar estos artículos. No puedo tener el tiempo, a menos que yo les diera clases todos los días, tal vez sí abarcaríamos caso por caso los artículos, pero no tenemos esa chance. Ahora bien, lo que sí yo les dije en algunas clases al principio de este semestre fue algo muy, muy, muy importante para todos. Yo les hablé del principio de legalidad. Les dije, miren para todos, el principio de legalidad en el ejercicio de la función pública se encuentra establecido en el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué es lo que básicamente dice ese principio? Que el funcionario o empleado público debe sujetarse a la ley. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Que el funcionario o empleado público puede hacer únicamente lo que la ley le permite hacer. Nosotros como particulares, así se los expliqué. Por el contrario, indica el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala que tenemos libertad de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como particulares podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Funcionario empleado público está atado a que en el ejercicio de su cargo debe de actuar dentro del marco legal, dentro de un marco legal. No puede hacer lo que él no tiene libertad de acción. ¿Va? Ahora bien, si alguien de ustedes, yo le doy el curso al estudiante que me encuentre en el Código Procesal Penal, en donde está el fundamento que indica claramente, en un sentido totalmente contrario a lo que establece el artículo 151 de que los plazos son improrrogables,
¿En dónde está el artículo que concretamente indica que el juez está facultado para autorizar la ampliación del plazo de investigación del Ministerio Público? ¿En dónde está ese artículo? ¿En dónde se basa el juez? Porque es el juez el que tendría que autorizar. Es más, joven, es más. Esas diligencias se hacen, el MP las pide, el Ministerio Público las pide, pero miren, patojos, esos son unos malos hábitos, hombre. ¿Cómo es que el juez señala un plazo de investigación? Discutiéndolo en una audiencia de declaración de sindicado, dándole espacio a la defensa para que argumente a ver si es razonable el plazo que el MP está pidiendo para investigar, dándole espacio al Ministerio Público para que el Ministerio Público indique por qué necesita ese plazo. Pero esto que yo les pregunté ahí se da en la práctica, y el MP va a los tribunales, pide la ampliación del plazo de investigación y los jueces se lo dan, y lo hacen en una audiencia unilateral, solo el juez y el fiscal. Así, es que la investigación es una facultad del Ministerio Público, por supuesto que sí, pero también la defensa tiene derecho a sentarse en esa audiencia, porque ¿por qué en una primera instancia sí lo discutieron todos y después solitos ellos dos se van a encerrar a pedir la ampliación del plazo, a pedir y a otorgar la ampliación del plazo de investigación? ¿Por qué? Porque así es en la práctica para todos. Y a veces ni siquiera audiencia, a veces por escrito les resuelven diciéndoles que sí. Todavía que hubiera algo razonable que fundamentara el hecho de que un juez va a actuar fuera del marco legal, porque eso es lo que están haciendo, actuar fuera del marco legal, porque no hay ninguna norma que habilite a un juez para poderle ampliar el plazo al MP, si ya lo fijó una vez, ya fijó ese plazo una vez. Y lo discutieron la defensa y el MP. Es más, ahí estuvo también el sindicato. Entonces, ¿por qué se va a ampliar? Si no hay alguna razón de fuerza, como por ejemplo, mire, señor juez, fíjese que yo necesito conseguir las cámaras de este lugar, pero ese lugar, fíjese, señor juez, que es una embajada o un consulado. Entonces, yo tengo que solicitar la colaboración de ellos por la vía diplomática. Y eso se tarda. O sea, no les puedo exigir a ellos que me entreguen eso. Ya les preguntamos y no nos quieren dar las cámaras. Entonces, yo necesito. Miren, eso, o sea, no está establecido en la ley de que el juez pueda hacer eso. Pero tal vez bajo ese argumento, y si la defensa estuviera de acuerdo, se podría dar. Porque también se le tiene que, el derecho de la defensa es, el derecho de la persona es inviolable. Volviendo al tema, el periodo de investigación o los plazos para investigar contenidos en el 324 bis, patojos, una vez otorgados, una vez que se fijan en la audiencia de declaración, legalmente, no son prorrogables. No se puede prorrogar, no se puede, pero lo hace. Yo les hablo del deber ser, pero también les tengo que hablar de lo que allá afuera pasa, para que no se vean sorprendidos cuando ustedes salgan en la calle y digan, este abogado saber ni cómo estaba, o este profesor saber cómo estaba cuando me estaba hablando de esto. Seguramente andaba hasta con sus tragos, o saber cómo andaba el cuate este que no sabe, porque aquí sí lo hacen, ¿va? No, no debe hacerse, no debe hacerse. Sin embargo, lo hacen. Lo que a mí me interesa obtener de ustedes es la respuesta legal, a patojos. Lo que el análisis de ustedes arroja. Que aquí me hubiera gustado que la mayor parte podemos interponer un recurso, José Luis, así, interponer un recurso por esa ampliación indebida de parte del juez. Efectivamente, José Luis, sí se puede impugnar.
Eso lo vamos a ver más adelante. Es susceptible del planteamiento de un recurso de reposición. Eso lo vamos a ver ya ahorita en esta unidad, ya ahorita en este bloque. Entonces, si van teniendo dudas, muy bien por su intervención, José Luis. Si van teniendo dudas, patojos, de una vez váyanmelas haciendo ver, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es la que lleva 112 respuestas afirmativas. Entonces, ¿cuál es la otra, patojos? Esta. El objeto de la investigación que debe practicar el Ministerio Público es tendiente al establecimiento de la verdad, debiendo practicar únicamente aquellas diligencias pertinentes y útiles para desvanecer la existencia del hecho. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá para dar respuesta a esta pregunta, mis estimados, estimadas estudiantes? Sencillo. El artículo 309 del Código Procesal Penal, que cuando entramos a analizar la etapa preparatoria del proceso penal, este fue uno de los artículos de los que yo les hablé. Hablamos del artículo 285, hablamos del artículo 5 del Código Procesal Penal, del 108, que es la objetividad del MP. Nos fuimos al 308 y al 309 del Código Procesal Penal, porque yo les dije de que la función de los jueces era apoyar las actividades que el Ministerio Público realiza, pero bajo ciertos parámetros. Ahora, en cuanto a la investigación, ¿cuál es el objeto de la investigación que debe practicar el Ministerio Público? El objeto de la investigación que debe de practicar el Ministerio Público, conforme al artículo 309 del Código Penal, indica, o dice lo siguiente: en la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado, eso no nos importa. Entonces, ¿cuál es el objeto de la investigación? Determinar la existencia del hecho, no desvanecer la existencia del hecho. ¿Sí? Porque eso, ¿a quién le corresponde dentro del proceso penal, para todos? Desvanecer la existencia del hecho. ¿Función de quién es eso? De la defensa, licenciado. Es correcto. El Ministerio Público, conforme la ley, debe determinar la existencia del hecho. Es decir, ellos van a investigar para acusar, no para defender. Esto no quita que si esa investigación y de determinarse la existencia de ese hecho, la investigación arroja que la persona procesada no tuvo responsabilidad dentro de la comisión del mismo, él, ajustado a la objetividad que por mandato legal le señala la ley a dicha institución, al Ministerio Público, es decir, que el Ministerio Público, debiendo actuar con un carácter objetivo, deberá de pedir aún en favor del sindicado. Pero no podemos mezclar el agua con el aceite, va, para todos. Entonces, el MP, determinar la existencia del hecho. Si se determina la existencia del hecho, pero se establece que la persona pudo no participar en el mismo, nos vamos al 108. ¿Y cómo? Debe de actuar con un carácter objetivo. ¿Qué hay que hacer? Pedir en favor de él. En vez de acusar, vamos a pedir el sobreseimiento. ¿Me entienden? O sea, en el código, patojos, todo va amarrado. Ustedes tienen que tratar de hacer un análisis integral de lo que tenga, ¿va? Eso sí, hay ciertas cuestiones que, digamos, muchos consideran de, esto es aplicable solo en esta etapa. No. Hay que uno
analizar de una manera integral y objetiva el Código Procesal Penal. Veamos la siguiente, Pato. Si van teniendo dudas, me avisan de una vez, por favor. Veamos la siguiente. 108, ya las de 100 ya se nos terminaron. Veamos esta de 93, miren. Aquí ya se va poniendo más cañón a la cosa, ¿va, patojos? Porque ya la mayoría me respondió mal. Momento procesal en el cual los sujetos procesales pueden solicitar la revisión de la medida de coerción. La revisión de la medida de coerción conforme al artículo 277 del Código Procesal Penal es una figura que, atendiendo al hecho que es en beneficio de la persona, puede ser solicitada en cualquier momento del proceso, en cualquier momento del proceso. Si bien es cierto, no si bien es cierto, es bien cierto, mejor dicho, que el propio artículo 277 señala dentro del cuerpo, dentro del contenido del artículo, que este acto se puede instar, tal y como ahí lo indica, en cualquier momento del procedimiento, se llama, yo prefiero llamarlo proceso, en cualquier momento del proceso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos ya en sentencia, para debate oral y público, ¿podemos pedir la revisión ahí? Sí, sí la podemos pedir ahí. Ah, es que planteé una apelación especial. Planteé una apelación especial y el proceso está en la sala. Pues vamos a pedir la revisión a la sala. Vamos a pedir la revisión a la sala. El único lugar en donde yo no he visto que den revisiones de medida de coerción es cuando el proceso ya está en casación. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara Penal, no he tenido yo la experiencia de que den ellos revisiones de medida. Lo correcto sería que, aunque a ellos se les pida, deberían de bajar una copia certificada a la sala para que conozcan de la revisión, porque ellos únicamente estarían conociendo el recurso de casación, ya no de forma ordinaria, sino que extraordinaria, pero el recurso de casación es parte del proceso penal. Entonces, les digo, ahí es donde yo no he visto, pero ¿cuándo puede llevarse a cabo, o cuándo puede realizarse, o en qué momento puede solicitarse la revisión? En cualquier momento, para todos. En la etapa preparatoria, sí. Ninguna de las anteriores, no, pues no, porque es en cualquier momento del proceso. El propio artículo lo indica, mis estimados y estimadas estudiantes. Luego, veamos la otra. 93. Tenemos esta de 33. La medida sustitutiva es una medida de coerción que puede ser aplicada al imputado una vez sea determinado por el juzgador que el delito por el cual se dictó auto de procesamiento en contra de la persona se encuentra exento. Se encuentra exento de la aplicación de la misma. Así también que los peligros procesales de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad pueden ser razonablemente evitados por la imposición de una o varias de estas. En esta pregunta, todo era verdadero, excepto eso donde dice de que el delito debe estar exento. Ahí tendría que decir que el delito no está exento de la aplicación de medida sustitutiva. Así se los expliqué yo. No está dentro de ese catálogo que el artículo 264 en su párrafo 1, 2, 3, 4, en el párrafo quinto, indica una serie una serie de ilícitos a los cuales no se les puede otorgar medida sustitutiva. Luego tenemos la última. Plazo dentro del cual el juez en audiencia de declaración de sindicado debe señalar audiencia intermedia. Entonces, miren pues, jóvenes, si se dan cuenta en mis exámenes yo no hago muchas preguntas, pero las que hago
Si ustedes se dan cuenta, muchas veces yo solo les quito una palabrita o les cambio el sentido en una pequeña cosa. Por eso ustedes tienen que estar bien atentos al momento de responder. ¿Va? O en su caso, yo les hago preguntas como estas, que son capciosas. Miren pues, patojos. Plazo dentro del cual el juez en audiencia de declaración del sindicado debe señalar audiencia intermedia. La primera respuesta es dentro de un plazo no menor de 10 ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para la presentación del acto conclusivo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O dicho de otra manera, dentro de un plazo no menor de 10 ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para la finalización de la etapa preparatoria. También es correcto. ¿Por qué? En una de las últimas clases, patojos, y eso es lo malo, miren, porque esta es una pregunta de clase. Esta es una pregunta que yo de la clase me la saqué. Yo me recuerdo claramente en una de las últimas clases cuando les dije, patojos, ¿cuándo finaliza la etapa preparatoria? Con la presentación del acto conclusivo. Así se los dije. La etapa preparatoria finaliza con la presentación del acto conclusivo. Y si no estoy mal, yo les leí un pedacito del 324 bis. Les dije el primer párrafo. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio. El acto conclusivo, entonces, la ley, ¿cómo lo cataloga también? Como la solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio. Entonces, ¿cuándo concluye la etapa preparatoria? Cuando el MP presenta el acto conclusivo. Entonces, yo les puse lo mismo en las dos primeras preguntas, solo que de diferente manera es exactamente lo mismo. Pero por eso les había puesto yo que ambas eran correctas, solo que esa pregunta yo me la saqué, sí, de clase, de una de las sesiones de clase que yo les di. He ahí la importancia de asistir a clases, va, patojos, porque fue en esta en donde más me fallaron. Aquí solo tenemos 22 respuestas acertadas, va, jóvenes. Entonces, miren, pues, jóvenes, a pesar de eso, yo les hago ver esto porque yo quiero, o yo necesito, mejor dicho, patojos y patojas, de que esto quede claro para con ustedes. Yo necesito que esto quede claro. Por favor, si ustedes tienen alguna duda, porque vamos a abordar una nueva etapa ahorita. O sea, vamos a ver el esquema y vamos a ver vamos a ver ahorita qué podría únicamente yo compartirles de esto que les podría servir, porque, yo creo que sí, porque no hablé nada de eso. Vamos a ver lo relacionado al criterio de oportunidad y unas cuestioncitas, así que pues yo creo que es importante que ustedes lo vean antes de que entremos a hablar de la etapa de debate, ¿verdad? Porque ahorita ya nos tocaría hablar del debate. Entonces, patojos y patojas, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Estamos claros en lo que hasta ahorita vamos viendo del proceso penal? Como les digo, malas notas, pues no hay, la verdad, son bastante aceptables. Yo estoy satisfecho con su desempeño, pero si quedan o persisten dudas por ahí, este ejercicio yo lo hice para dejarle más claro, porque los números a mí me arrojaron de que están un poquito
no están muy bien lubricados esos temas que acabamos de mencionar ahorita, pero probablemente yo se los estoy haciendo ver a las personas que a los 115 o 115, aquí 118 que me respondieron bien allá, ¿va? Y probablemente los otros ya no están acá, o no sé, va, patojos. Yo lo que me importa son quienes están acá. Ustedes son los que a mí me importan. Quien no quiera venir, pues que no venga. Pero quienes están acá, si algo quedaba de duda acá, pues espero haberla podido despejar y si no, ustedes siéntanse libres y con toda la confianza del mundo de poderme cuestionar, por favor, patojos. ¿No? Si estamos bien, no hay ningún problema. Si estamos bien, no hay ningún problema. Continuemos, vamos a continuar. Como les dije, me quería tomar este tiempecito únicamente para dejar claros esos aspectos. Entonces, veamos, mis estimados y estimadas estudiantes. Vamos a analizar antes de pasar a la etapa de debate, porque en estas 4 semanas nosotros tenemos que abordar no solo la etapa de debate, sino que yo también les tengo que hablar a ustedes de la vía recursiva, patos. Tenemos que hablar de los recursos. Entonces, vamos a hablar primero, no, ya me perdí aquí. Vamos a hablar primero o antes de pasar, ¿verdad?, a esas... a esa otra etapa del proceso penal, vamos a hablar un poco al menos de estas dos figuras, estas 3 figuras. No me recuerdo si ya hablamos del criterio de oportunidad, de la suspensión condicional y del procedimiento abreviado. Hasta donde yo entiendo, esos temas no los abordamos con ustedes. No sé si alguien me puede ubicar, patojos. No, esos no los abordamos, licenciado. Gracias, María Alfonso. Va. Entonces, lo vamos ahorita, en el tiempo que nos queda, vamos a platicar de ello, porque sí me interesa a mí que ustedes sepan en qué consisten esas figuras procesales. Pero iniciemos por donde nos habíamos quedado, a mis estimados patojos y patojas. Vean. El artículo 332 del Código Procesal Penal establece, va, jóvenes, vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal, hasta el sobreseimiento vimos, gracias a Adonías, gracias. No vimos la clausura provisional, jóvenes, no hablamos de la clausura provisional. No, licenciado. No, licenciado. No lo vimos. Muy bien, Patojo, sí. Va. Vamos a hablar así rapidito, mejor, antes de pasar a aquello, vamos a hablar de la clausura provisional. Pues si vimos el sobreseimiento, ustedes ya saben de que el sobreseimiento cierra irrevocablemente el proceso penal. O sea, producido el sobreseimiento y encontrándose firme, no se podrá provocar una nueva persecución por el mismo hecho. Ahora bien, la clausura provisional. ¿En qué consiste esa figura? Miren, pues, empecemos hablando, por ejemplo, de las peticiones que se pueden realizar acá en la etapa intermedia o en la audiencia intermedia, o con la presentación del acto conclusivo del Ministerio Público. ¿Qué es lo que puede pedir? El artículo 332 del Código Procesal Penal nos dice: vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar la acusación de la acusación, ya hablamos. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento, que ustedes me están indicando, pues ya lo vimos. O la clausura, la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código, y si no se hubiere solicitado antes, podrá requerirse la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. Entonces vamos a ver esas 4 figuras hoy: clausura, procedimiento abreviado, criterio de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal. ¿En qué consiste la clausura provisional, patos? Esa es una figura intermedia que está entre la apertura a juicio y el sobreseimiento. ¿Por qué intermedia? Nos vamos o nos remitimos al artículo 331 del Código Procesal Penal. El artículo 331 del Procesal Penal nos habla
de la figura de la clausura provisional. ¿Y qué nos dice? Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. De esa cuenta. Si no se puede abrir a juicio porque no hay suficientes elementos para poder abrir a juicio y tampoco se puede sobreseer porque a pesar de que no hay suficientes elementos para abrir a juicio, tampoco es como que no haya nada, ¿verdad? Hay ciertos elementos que sí indican de que la persona pudo haber participado en el ilícito, pero no es suficiente. Clausuramos, nos quedamos en medio y clausuramos. Es decir, el juez dice, en este momento se clausura provisionalmente este proceso y no vamos a continuar hasta que el Ministerio Público incorpore estos y estos y estos elementos. El juez, como dice aquí el artículo, debe de mencionar en su resolución cuáles son los elementos que se esperan poder ser incorporados. Es decir, clausuramos, se dejan sin efecto todas las, señala el juez qué elementos se deben de incorporar posteriormente y cesan todas las medidas de coerción. ¿Qué quiere decir? Que si la persona estaba detenida, se ordena su libertad. Que si la persona tenía prohibición de salir del país a través de una medida sustitutiva, se deja sin efecto. Se deja sin efecto. Que si había una caución económica ahí depositada, pues hay que devolverla también. Entonces cesan todas las medidas de coerción, Pato. Cesan todas las medidas de coerción. Ahora bien, ¿pero qué sigue después de eso? Es decir, ¿se clausuró? Bueno, se clausuró, pues. Pero entonces, ¿cuándo vamos a ver? ¿Cuándo vamos a establecer si efectivamente hay suficiente para abrir a juicio o no? ¿O se sobresee? ¿O qué hacemos? Bueno, para eso nos vamos al 1, 2, 3. Al cuarto párrafo del artículo 340 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice este apartado? En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar, y aquí viene lo interesante, y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia. Ya nos está mandando para otra audiencia intermedia, ¿no, patojos? Indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. Y habla, bueno, en el siguiente párrafo dicen, los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Ya hablando del procedimiento abreviado, el criterio de oportunidad o de la suspensión, que lo vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, ¿qué pasa acá? El juez clausura, hace cesar toda medida de coerción, indica los medios de investigación pendientes de incorporar y procede a señalar día y hora para la futura audiencia intermedia en la forma que establece el artículo 82. ¿Y que dice el artículo 82? Que para señalar la audiencia intermedia, en primer lugar, hay que otorgarle al Ministerio Público un plazo para que pueda recabar, para poder señalar esa audiencia, el MP tiene que tener un plazo para poder recabar esos medios de investigación. Entonces, se le da un plazo. El artículo 82 habla de la fijación de los plazos y que tiene que ser un plazo razonable para realizar la investigación. Ya sabemos si la persona está detenida son 3 meses, si está libre son 6 meses, conforme al 324 bis. Pero como aquí van a cesar todas las medidas de coerción, la persona va a quedar libre. Y si va a quedar libre, entonces habrá que señalarle un plazo para que el Ministerio Público incorpore esos medios de investigación que no había acompañado, que él no había recabado ahorita inicialmente, que los incorpore
Y para eso se le fija el plazo de hasta un máximo de 6 meses también. Porque ese es el criterio que se ha manejado. Antes era de hasta 5 años el plazo, fíjese, patojos, cuando se clausuraba, era hasta 5 años. O sea, esos medios se podían incorporar hasta dentro del plazo dentro de un plazo de hasta 5 años. Ahora ya no. Esos plazos se fueron recortando porque es mucho tiempo tener casos abiertos. De esa cuenta, después de señalarle el plazo, ya se hace aquel cómputo que nosotros hicimos aquella vez, ¿va, pato? ¿Recuerdan? Bueno, en esta fecha tienen que presentar el acto conclusivo, el plazo vence a la víspera porque es en meses, luego venimos y señalamos audiencia intermedia dentro del 10º y el 15º día a partir de la fecha señalada para la presentación del acto conclusivo. Señalamos una nueva fecha para ir a discutir ese nuevo acto conclusivo que debe de presentar el MP, no este que ya había presentado y por el cual se clausuró, no, uno nuevo. Y puede ser una acusación, puede ser un sobreseguimiento, puede ser la aplicación de un criterio de oportunidad si procede, procedimiento abreviado, suspensión, qué sé yo. La figura que proceda, pero debe ser uno nuevo. No puede ser otra vez una clausura, porque no se puede clausurar sobre una clausura. Es decir, ahorita el MP tiene la oportunidad de poder, ya sea incorporar los medios para requerir fundadamente la apertura a juicio, o porque no los consiguió, mejor solicitar el sobreseimiento. Pero clausura sobre clausura no se puede. Eso transgrediría el principio de imperatividad contenido en el artículo 3 del Código Procesal Penal, porque se están variando las formas del proceso. Las formas del proceso no se pueden variar. ¿Dudas en relación a la figura de la clausura provisional? Licenciado, disculpe, ¿cuántos años dijo de la clausura? No, les dije yo que antes eran hasta 5 años los que se daban para incorporar esos medios. Antes, a razón de la reforma que sufrió el artículo 340 en el año 2010, puede ser o debería ser hasta un máximo de 6 meses los que se le da al Ministerio Público para que ellos puedan incorporar esos medios que el juez le está ordenando que recabe. Pero no, yo solo a manera de ejemplo dije que antes eran hasta 5 años y así eran hasta 5 años los que se podían dar para que el MP recabara unas 2 declaraciones, ¿va, patojos? Entonces era tener un proceso encima ahí 5 años. Adelante, Ligia. Licenciado, disculpe, me está explicando que después de la clausura se puede solicitar nuevamente el sobreseimiento. No, no se puede solicitar nuevamente el sobreseimiento porque, digamos, bueno, es que si se solicita el sobreseimiento, bueno, sí se podría solicitar nuevamente porque he visto algunos jueces ahí que aunque el MP les solicite el sobreseimiento, ellos vienen en clausura, no muy convencidos, pero, o sea, después de haberse clausurado, el MP tiene que requerir o presentar un nuevo acto conclusivo. Ese nuevo acto conclusivo deberá de contener la solicitud de clausura, de apertura a juicio o de sobreseimiento. Pero eso sí, siempre sobre la base de que ellos hayan tenido la posibilidad de haber podido recabar esos medios de investigación que el juez les ordenó recabar en la audiencia intermedia. Es decir, el juez clausura en la audiencia intermedia, ahí es donde él dicta su resolución. Pero dentro de las diligencias, dentro de la resolución que él debe dictar, debe de indicar, mire, MP, fíjese que usted no tiene suficiente me pidió abrir a juicio. Me pidió abrir a juicio y usted no tiene suficiente. Fíjese de que aquí usted podría recabar esto, esto y esto y esto. Entonces yo ordeno clausurar y lo mando a usted a que vaya a recabar esos medios. Cuando ya los tenga, tráigamelos de vuelta, presénteme otro acto conclusivo y vamos a analizar nuevamente la situación. Obviamente, es muy difícil que el juez por iniciativa propia clausure,
regularmente ellos clausuran porque la defensa les insta a que clausuren. Cuando el MP pide la apertura a juicio y la defensa insta la clausura, a veces pasa, le clausuran a uno. Puede resolver la clausura por el simple hecho que el MP, en vez de acusar, le presente la clausura, porque el MP estratégicamente entendió de que no puede él venir y abrir a juicio con lo que tiene, sino que necesita más. Entonces lo que hacen es que presentan la solicitud de clausura y ahí indican qué medios están pendientes de incorporar, ¿va? Pero es una cuestión que no, lo he visto, yo lo he visto que se ha dado, pero no pasa mucho por el hecho de que ellos quieren tener su número y lo quieren tener rápido, su estadística y la quieren tener rápido. Entonces, ahí estaríamos entonces, Lige. Está bien, gracias, licenciado. Muy amable. Adelante, Rosita. Licenciado, una consulta. Una vez incorporados esos medios que solicita el juez, ¿vuelven las medidas para el imputado? Ah, sí. En esa nueva, es que mire, Rosita, en esa nueva audiencia intermedia, nueva audiencia intermedia, si por ejemplo se ordenara abrir a juicio, y se clausuró por un delito de asesinato, por ejemplo, entonces se ordena que las medidas de coerción vigentes hasta el momento en el que la persona se encuentra, hasta antes de dictarse la clausura provisional, cobren vigencia nuevamente. Recordemos, por ejemplo, el delito de asesinato está exento, ¿va? De la aplicación de medida sustitutiva. Entonces, es decir, no se puede aplicar medida sustitutiva por ese delito. La persona estaba detenida. Entonces, lo que a veces en la práctica, miren lo que hacen las personas, ¿verdad? Profesional, colegas, no sé, ¿va? Buscan la clausura y a veces ellos mismos le recomiendan a la persona, le dicen, mire, váyase, porque si esto se vuelve a llevar a cabo, usted va a la cárcel, va a ir a juicio y ya no va a salir. Pero eso no es adecuado. La gente, o sea, nosotros tenemos que someternos a la justicia. Hay que confiar en la justicia. Por eso tenemos que estudiar y prepararnos. Pero, efectivamente, Rosita, las medidas de coerción vuelven a cobrar vigencia. Cobran vigencia nuevamente. Gracias, licenciado. Sí, solo mire, si es que se abre a juicio, por ejemplo. Ahora, si en vez de abrirse a juicio se sobresee, entonces ahí queda eso. Ahí ya quedó, ahí ya murió la cosa. Va. Gracias, licenciado. Claro que sí, Rosita. ¿Alguna otra duda, patojos y patojas? Si no, continuamos. Mario, adelante. Gracias, licenciado. Tal vez solo es un comentario, quizás. ¿Por qué le llaman acto conclusivo si de todos modos se puede continuar con el proceso? No, sea acto conclusivo, pero de la etapa preparatoria, María Alfonso. Ah, ok. Entonces tendría que llamarse acto conclusivo de la etapa preparatoria, considero yo. Pero, de hecho, la ley lo marca. De hecho, la ley lo marca, María Alfonso. Es un comentario. Sí, ajá, no, pero es para que, no, es que sí está bien, no. Yo sé que es un comentario, María Alfonso, pero lo que pasa es que hasta esas cuestiones, digamos, las tenemos que tener claras, ¿va? Porque por eso es que yo les había leído yo ese pequeño parrafito contenido en la entrada del artículo 324 bis. Si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio. O sea, no se refiere a conclusión del proceso penal, ¿va? Sino que, procedimiento, yo como les digo, prefiero llamarlo proceso, de la etapa preparatoria, perdón, de la etapa preparatoria. Pero aquí no se refiere al proceso penal en sí, sino que es nada más de la etapa preparatoria. ¿Qué nos da a entender eso? O sea, que ahí finalizó ese tiempo que ellos tienen para investigar. O sea, eso es la parte más importante que yo quiero que ustedes observen. Se debería de llamar tal vez de alguna otra manera o de alguna otra denominación, pero trabajamos con lo que tenemos, ¿va? O sea, tratamos de irlo adecuando a nuestra realidad y a lo que tiene. Y yo, por ejemplo, trato de ser lo más puntual con ustedes, pero como le vuelvo a indicar, la ley a nosotros nos da a entender que ese acto conclusivo, o sea, concluye la etapa de investigación del Ministerio Público.
porque la etapa preparatoria, esa es su finalidad, ¿se recuerdan? Preparar el proceso penal, ¿va? ¿A través de qué? De la realización de todos aquellos actos de investigación que el Ministerio Público deba desarrollar en procura de cumplir con su objetivo, con su objeto, con el objeto de la investigación. Entonces, por ahí iríamos, María Alfonso. Pero gracias por su aporte, ¿no? Gracias, licenciado. Va. Continuamos, para todos. Clausura provisional. ¿Qué es la vía especial del procedimiento abreviado, para todos? Ubiquémonos en el artículo 464 del Código Procesal Penal, 464 y 465 del Código Procesal Penal. El procedimiento abreviado es una figura procesal a través de la cual, tal y como su nombre lo indica, abreviamos el proceso penal. Lo abreviamos. Es decir, en primera instancia, en esa audiencia intermedia señalada en la declaración de sindicado, en esa fecha y hora, vamos a llevar a cabo o vamos a determinar la procedencia también, o podemos, mejor dicho, tratar de determinar la procedencia de esta figura del procedimiento abreviado. ¿Cómo es que opera esto? Estamos en primera instancia, ante el juez de primera instancia, no estamos en un tribunal de sentencia, en la etapa posterior, no hemos pasado hasta ahí. Etapa preparatoria, ante el juez de primera instancia. Primero, tenemos que establecer que el delito, ¿verdad? El delito que se le atribuye o por el cual está siendo procesada la persona, contemple la posibilidad de imponer una pena no mayor a 5 años, no. Contemple la posibilidad de imponer una pena de 5 años de prisión, por lo menos. Por lo menos. ¿Cómo es eso, patojos? Miren, pues, cuando el delito por el que está siendo procesada la persona contempla una pena mínima, superior a los 5 años, esta figura no puede aplicarse. Una pena mínima superior a los 5 años no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque no le dejan parámetro al Ministerio Público para que pueda él pedir la imposición de una pena no mayor a 5 años, tal y como lo dice el artículo. ¿Cómo es esto? El delito, por ejemplo, el delito de violencia contra la mujer contiene o establece una pena de 5 a 8 años, me parece, o de 5 a 10 años, algo así. Una pena mínima de 5 y una pena máxima de 8, pongámosle. ¿Se puede solicitar un procedimiento abreviado? ¿A favor? No, licenciado. Bien, no, sí, Mario Alfonso, sí. Su pena mínima es de 5 años. Entonces el MP puede solicitar la imposición de esa pena. Pero veamos el delito de asociación ilícita. El delito de asociación ilícita contempla una pena mínima de 6 y una pena máxima de 10 o 12 años, me parece. ¿Puede pedirse un procedimiento abreviado ahí? No, porque el mínimo de la pena excede los 5 años. Correcto, Samuel. Exacto. Encubrimiento propio de 6 meses negación de asistencia económica, por decirles algo, de 6 meses a 2 años. ¿Puede pedirse un procedimiento abreviado ahí? No. Sí. Perdón. Sí. Menor de 5 años. Sí, porque está dentro, nosotros aquí en el procedimiento, y les hago énfasis en eso, porque en el criterio de oportunidad vamos a ver algo distinto. ¿Sí? Por eso les hago énfasis en la pena. Entonces, sí se puede. Por supuesto, la negación de asistencia económica es un delito menos grave, va, para todos. Es un delito menos grave. Pero veamos el encubrimiento propio, bueno, también es un delito menos grave, porque si ustedes se dan cuenta, con los límites como los hemos manejado, el procedimiento abreviado es aplicable solo a delitos, ¿verdad?, cuya pena ronde o se encuentre dentro del margen de 5 años para ser aplicable o para ser imponible o para poderse imponer 5 años. Es decir,
como les dije en el caso de la asociación ilícita. Con la asociación ilícita, por ejemplo, no se puede porque la pena mínima es de 6 años. Entonces, ¿cómo el MP le va a ir a pedir al juez, mire, señor juez, pido que se le impongan 5 años? No, fiscal, a ver, pase de la que usted fumó, le va a decir el juez, porque ahí no, ¿cómo me va a venir a pedir a mí una pena que está por debajo del mínimo que la ley señala? En eso se tienen que fijar ustedes. Ahí es donde se tienen que fijar. Va. Ahora bien, los rangos, ustedes nada más tienen que tener presente que para aplicar el procedimiento abreviado, o sea, dentro del mínimo y el máximo, los 5 años deben de andar ahí. Como pena mínima, ¿va? O si la pena mínima de ese delito es inferior a los 5 años, puede aplicarse el procedimiento abreviado. Una vez la pena mínima del delito sea de 5 años para abajo, se puede aplicar el procedimiento abreviado, pero no es lo único. No es lo único, patojos. O sea, no es lo único que se debe de observar para la aplicación del procedimiento abreviado. Tenemos otras condiciones que deben de ser cumplidas. 2 básicamente. 3 con estas, pero 2 fundamentalmente. Una es que la defensa debe de aceptar la vía propuesta, la vía que se propone para solventar la situación jurídica de su patrocinado. Una. O sea, estaríamos hablando de la segunda condición, mejor dicho. La primera es la pena del delito. Debemos de observar que la pena mínima vaya de los 5 años para abajo. Una. Dos, que la defensa acepte la vía propuesta, es decir, que el abogado defensor esté conforme con que este caso se va a resolver a través de la vía del procedimiento abreviado. Y 3, que el sindicado, tal y como lo indica el segundo párrafo del artículo 464, esté de acuerdo con la aplicación de esa figura hacia él, el procedimiento abreviado, pero este acuerdo se deberá de extender a que el sindicado debe admitir el hecho descrito en la acusación y haber participado en ese hecho. Además, él también, como su abogado defensor, debe aceptar la vía propuesta. 3 requisitos que determinan la admisibilidad del procedimiento abreviado. Ahora, ¿qué pasa cuando se acuerda? Cuando se acuerda aplicar esta figura. En la audiencia intermedia se lleva una audiencia como que fuera de apertura a juicio o de acusación, y al finalizar la audiencia, tal y como dice el artículo 465 del Código Procesal Penal, el juez debe examinar los medios de investigación que obran en la carpeta ministerial. Porque miren, pues, ustedes estarán, o tal vez alguno de ustedes estará preguntando, pero mire, Lick, y no que la persona no puede ser obligada a declarar contra sí parientes, conforme al artículo 16 de la Constitución. Y aquí básicamente es como que lo estuvieran obligando, porque si él no dice, él no se declara responsable, él no admite haber cometido o ejecutado los hechos descritos en la acusación, no le pueden otorgar este beneficio, es que no lo están obligando. Es que esto es voluntario. Si la persona se quiere evitar el debate oral y público, si quisiera evitárselo. Y aquí viene una particularidad en relación a esta figura, que tanto esta figura como como la figura de la aceptación de cargos, ¿verdad?, dentro del procedimiento especial de aceptación de cargos, los jueces de primera instancia dictan sentencia. Aquí se dicta sentencia. Igual, cuando se aceptan cargos, el juez debe de dictar sentencia. Solo que cuando se aceptan cargos, allá en la aceptación de cargos, el juez debe condenar. Así dice la ley. Aquí no. Si nosotros
vemos la segunda parte del primer párrafo del artículo 465 del Código Procesal Penal, dice, viene hablando del juez, ¿va? Dice, el juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda sin más trámite. Y dice, podrá absolver o condenar. El juez puede absolver o condenar. No necesariamente o no forzosamente el juez tiene que condenar, que porque él ya se declaró responsable, que porque aquí, no necesariamente, no necesariamente. Pues se puede absolver. El juez puede absolver. No obstante, la aceptación del hecho descrito en la acusación por parte del sindicado no es más que un requisito para determinar la admisibilidad de esta figura, pero no es un requisito para poder condenar a la persona. ¿Me explico? O sea, la persona, para que se admita a trámite esta figura, debe aceptar haber participado en el hecho, pero no es un requisito para poder que deba o no es esa declaración que él hace, que el sindicado hace, no se puede traducir en un medio que el juez deba de analizar al momento de dictar sentencia, y que ese medio sea fundamental o sea fundante para dictar una sentencia condenatoria. No. El juez tiene que dictar la sentencia en esta vía sobre la base del estudio de los medios de investigación aportados por el Ministerio Público. Es decir, aunque se sepa que nos vamos a ir por un procedimiento abreviado, el Ministerio Público tiene que tener cómo probar el hecho. No es solo de que él venga y diga, es que él ya se declaró responsable, no. Aquí cada cosa en su lugar y cada requisito debe ser rigurosamente observado. Recuérdense que estamos hablando de la libertad de una persona. Eso sí, la pena a imponer no puede exceder los 5 años, ¿va? Para todos. ¿Va? Ese es el beneficio de esto, ¿va? Ahí sí ya no se puede subir, porque si se sube de eso, ya no aplica esta figura. Dígame, Luis Fernando. Buenas noches, licenciado. Si el juez decide absolver, es decir, ya no hay juicio oral, ¿verdad? O sea, ya no se llega, no sé si estoy equivocado. Ajá. Bien, Luis Fernando, mire, pues eso depende de la actitud que los sujetos procesales vayan a tener. ¿Por qué? Porque si vienen y el juez absuelve y el Ministerio Público impugna, es decir, apela, y la apelación pega y revocan la sentencia, el juez entra a analizar la acusación y puede, como ya lo hemos visto acá, clausurar, sobreseer u ordenar la apertura a juicio. Pero ya en la vía normal. Si es que la sala no acoge o revoca, mejor dicho, la resolución que el juez emita. Entonces, ahí depende de la actitud de las partes, porque si el juez absuelve y todos se quedan quietecitos, nadie apela, ahí murió la cuestión. Cosa que es muy difícil, Luis Fernando. Porque ante una absolutoria, el MP lo primero que va a hacer es ir a correr y a pasar el expediente allá a la unidad de impugnaciones para que hagan el recurso. ¿Va? No sé si resolví su duda, Luis Fernando. Muchas gracias, licenciado. Claro que sí. Alguien más había levantado la mano. Rosita, adelante, y la otra persona que levantó la mano por ahí, por favor, después. Licenciado, ¿en qué momento lo solicita el MP? ¿En audiencia o antes de la audiencia? ¿Cuál? El El procedimiento que se abreviado. lleve a un proceso, ajá. Eso lo puede hacer de dos formas, Rosita. Una es cuando uno como abogado ha trabajado eso en la fiscalía y uno está de acuerdo que se vaya, por ejemplo, en las violencias contra la mujer. Mire, Rosita, ahí los abogados vamos perdidos ahí solo a discutir condenas, vamos, o sea, ahí. Entonces, si puede, si el MP está anuente a darle un procedimiento abreviado a uno, entonces uno mejor lo trabaja en fiscalía. ¿Para qué?
para que cuando él tenga que presentar el acto conclusivo, presente una acusación en la vía especial del procedimiento abreviado. Y en la audiencia intermedia ya se va a discutir esa acusación en la vía especial del procedimiento abreviado que la institución presenta. Ahora bien, puede ser de que el MP haya presentado acusación y, por ejemplo, el abogado y su patrocinado no se pusieron de acuerdo y llegaron a la intermedia y el patrocinado se asustó y le dijo, mire, licenciado, mejor voy a aceptar el procedimiento abreviado. Uno llega, le habla al fiscal, si es que aplican, ¿va? Si es que, o sea, las penas, el delito lo permite y todo, se acerca uno al fiscal y le dice, mire, señor fiscal, fíjese que nosotros queríamos ver la manera en que usted, pues, nos pudiera pedir la aplicación de un procedimiento abreviado acá para resolver esto de una vez mejor. Entonces, él, si accede, puede hacer la modificación ahí en audiencia. A pesar de que acusó en la vía normal, puede venir y decirle, mire, señor juez, fíjese que voy a modificar mi acusación, ¿verdad? Y conforme lo establece el Código Procesal Penal, voy a solicitar que se tenga por formulada la acusación, ¿verdad? En la vía especial del procedimiento abreviado en contra de fulano de tal, quien es de tales datos de identificación, y ya le empieza con su audiencia. Pero esa modificación la puede hacer en audiencia, o uno puede arreglarlo, no arreglarlo, o sea, no es la palabra adecuada, sino que uno puede procurar la aplicación de la figura ya en fiscalía, antes de llegar a ese momento del desarrollo de la intermedia, antes de que ellos tengan que presentar el acto conclusivo. Así ya uno está seguro y sabe de que, bueno, vamos a ir a discutir ese acto conclusivo allá, ¿verdad? Así sería, Rosita. Ya. Ah, bueno, gracias, licenciado. ¿Alguien más para todos? ¿No? Va. Entonces, eso es el procedimiento abreviado para todos. ¿Va? Abreviamos el proceso. Ahora bien, se dicta sentencia, puede ser que el juez no sea que vaya a absolver o condenar, puede ser que el juez no admita la vía solicitada, ¿verdad? Y estime conveniente de que se desarrolle el proceso común. Ante esa posibilidad, le debe de ordenar al Ministerio Público acusar en la vía común. Puede darse eso. Y se da en muchos casos, patojos, porque en los juzgados no les gustan, o sea, no les gusta sentarse a hacer la sentencia del procedimiento abreviado. Vieran, es muy común eso, o sea, no, ¿qué les diré? No me voy a meter yo a eso. Pero es algo que se da. También existe la posibilidad de que el juez les diga, miren, no, nos vamos a ir por la vía común. Existe esa posibilidad. Luego, ¿qué es el criterio de oportunidad para todos? Que esa es una figura muy aplicada también, fíjense, joven. Es una figura muy aplicada. Tiene matices distintos al procedimiento abreviado y condiciones distintas al procedimiento abreviado. Lo que yo trato de que ustedes, de visualizarles o de señalarles o de marcarles mucho a ustedes, que ustedes, cuando yo se lo señalo, logren captarlo y decir, bueno, esto no lo tiene aquella figura. Es, por ejemplo, lo de las penas para el procedimiento abreviado y cuáles son los otros dos requisitos que se deben de cumplir en lo que al sindicado y a su defensa, a su defensa técnica corresponden. Pero cuando hablamos del criterio de oportunidad, nos vamos a los primeros artículos del Código Procesal Penal, ¿va, para todos? Buscamos el artículo 25 del Código Procesal Penal, aquel que se encuentra después de los artículos que hablan de la acción penal, ¿va, jóvenes? El famoso artículo 25 del Código Procesal Penal, el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es tal y como su nombre lo indica, jóvenes, ¿verdad? Es una oportunidad que se le da a una persona para que pueda continuar con su vida sin tener un proceso penal o un antecedente como una sentencia encima, como una sentencia condenatoria encima, para todos. O sea, es una oportunidad que se les da sobre la base de determinado criterio. Así es la cuestión, sobre la base de determinada. ¿Y cuál es ese criterio que se debe de seguir para poderle
Ve, porque este sí es un beneficio, patojos. Este sí es un beneficio. El procedimiento abreviado yo solo en determinados casos lo he visto como un beneficio. Cuando uno de veras tiene a la contraparte encima y encima y encima, ahí sí yo lo veo como un beneficio. Pero el criterio, este sí lo veo como un beneficio procesal, una medida desjudicializadora. ¿Cuál es el criterio que se debe de seguir para poder aplicar la figura del criterio de oportunidad? El artículo dice de que es una estimación que debe realizar el Ministerio Público, ¿verdad? Para el otorgamiento de la figura, el Ministerio Público debe de estimar que el interés público o considerar que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, ¿verdad? Y previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, ellos pueden abstenerse de ejercitar la acción penal. Y marca 6 casos, perdón, pues ya 10, ¿verdad? 6 casos distintos cada uno de ellos. No debemos de mezclarlos, o sea, no debemos de aplicar uno en pos del otro o uno como requisito del otro. No, son distintos cada uno y eso sí me interesaría de que los analicemos uno a uno, porque en la práctica se da de que mezclan mucho, los mezclan. Es que lo que pasa es que la pena para el delito es superior a los 5 años, por eso no la puedo dar. Ah, sí, pero hay otro factor a través del cual se puede dar, que es a través de la responsabilidad mínima o de la mínima intervención del sindicado dentro del ilícito que se le atribuye. Pero de eso vamos a hablar el día lunes. Acá no entramos a analizar mucho más del criterio de oportunidad, vamos a ver el criterio de la suspensión y entramos a la etapa de debate. A partir de hoy, traten de irme adelantando lectura en lo que del artículo 346 en adelante respecta, patojos, del Código Procesal Penal. A partir de ahí empiecen a leer, porque esa ya es la etapa de debate y esa es la próxima etapa que vamos a analizar. Solo yo les voy a terminar de explicar, vamos a terminar de hablar. El lunes tienen examen de civil ustedes, patojos. Así es, licenciado. Ah, sí, es que ustedes van. Entonces el miércoles, hablamos de esto el miércoles, mis queridos y queridas estudiantes. Está bien, no tenga pena, ¿no? O sea, ustedes tienen examen, es la programación que hay, que podemos hacer. Yo los veo el día miércoles, de 8, entonces los días de examen no tienen clases conmigo, solo los días que si no hay examen, entonces ahí sí. Les deseo un buen descanso el día de mañana, no se van a pasar hoy en la noche después de clases, oyeron para todos, porque el viernes se quiere trabajar todavía, ¿verdad? No quiero de que agarren una su semana de vacaciones, su media semana de vacaciones así todos malitos. Dígame, Arnoldo. Una preguntita, Lick, solo quería saber si las notas van a estar antes del extemporáneo. Porque... no, voy a evaluar de primero y de ahí yo las publico. Ya las tengo listas. Sí, es que lo que pasa es que como yo tuve problema con internet, quería ver cómo está, si está dentro del rango, pues ya no gestiono extemporáneo. Es que ya, Arnoldo, yo les di las indicaciones que ustedes debían de observar para que al final de su examen, si a ustedes les aparecía el mensaje, yo les dije ese día, si a ustedes les aparece el mensaje, ya no tienen que hacer nada. O sea, yo tuve problema con el internet y vino hasta las 7:30. Pues entonces no se examinó, porque si no se examinó, se examina conmigo oral el miércoles. Sí, lo hice. Lo que pasa es que lo hice por medio de celular y me dio problemas. Sí, pero como le dije a Ligia, no me voy a poner ahorita, no me voy a meter a darles notas ahorita, hermano. No me voy a meter. Yo se las voy a dar el día miércoles. Ustedes, eso sí, tienen que comprobar, patojos, de que al finalizar cada evaluación tienen que recibir el examen. Ahí hay hay un mensaje de confirmación. Ahí les aparece un botoncito que dice ver precisión, es cosa suya si ustedes quieren ver la precisión o no, pero una vez les aparezca a ustedes ese mensaje, es porque yo recibí la prueba. Tengo 240 evaluaciones, entonces, sí, a usted le tuvo que haber salido. Si le salió ese mensaje, entonces no hay ningún problema, o sea, no tendrían por qué
estaba esperando. Es que no puedo pasarle la nota todavía a Patojos porque quiero incluir de una vez Es a que, quienes tienen el extemporáneo. Es sí, decir, si yo lo hice por medio de celular, yo sí lo mandé en tiempo, pues no sé, pero ya. Sí, pero es que les aparece un mensaje de confirmación al final, Arnoldo. Eso yo se los he explicado, se los expliqué en el primer parcial y se los expliqué ahorita en el segundo. Entonces,